Hola, este canal está hecho para entretener. Las historias que se publiquen sin que yo lo diga no son de mi autoría, ni imágenes o música. Dicho esto, espero que estén bien en el día, tarde o noche. Cuídense. Comencemos. Hogwarts Outsider capítulo 52. La directora ha vuelto. Las palabras de Neville Longbottom asustaron a Matthew Wakefield. Entonces, anoche, ¿hubo otro ataque? Frunció el ceño. Estaba un poco distraído y continuó hablando con Neville. Después de que Longbottom se fue, se metió la salchicha con mucha mermelada en la boca y de repente la encontró un poco fría. Y el estado de ánimo de Matthew en este momento también es el mismo. En cierto sentido, esta vez ha escapado, pensó con algo de miedo persistente. María Adams en 7º grado y Rico Carlo en 4º grado. La vez que fueron atacados anoche debe haber sido después de que terminara Slughorn's Slug Club, es decir, en su camino de regreso de la oficina de Slughorn a la sala común de Slytherin. Y yo mismo, en teoría, debería caminar por el mismo camino con ellos y volver juntos. Después de todo, solo existe ese camino a la sala común de Slytherin. Si no fuera por el hecho de que quería escuchar al compañero y preguntarle sobre el libro de Slughorn, habría vuelto casi una hora tarde. Quizás tengas que agregar tu propio nombre a la lista de víctimas. Entonces, anoche, cuando pasaba por el aula de pociones como a las 10 en punto, escuché un sonido desde adentro. ¿Podría estar relacionado con este ataque? Hogwarts Outsider capítulo 53. La subdirectora que desapareció en silencio. El regreso del director Heller Grindelwald pareció darle una oportunidad a Hogwarts, presa del pánico. El pánico y la atmósfera nerviosa en el campus casi desaparecieron en muy poco tiempo. En cambio, el sentido de orden en Hogwarts siempre lo ha sido. El profesor Grindelwald informó a todos de las causas y consecuencias del ataque. Por lo tanto, todos ya no tenían miedo. El profesor Grindelwald les dijo a todos que Hogwarts estará a salvo después, por lo que Hogwarts definitivamente no estará en peligro. En resumen, Hogwarts volvió a la normalidad casi de la noche a la mañana. Y la vida de Matthew Wakefield ha vuelto a su antigua paz. Los estudiantes que me rodean ya no tienen miedo y rara vez hablan de los ataques. Y su vida ha vuelto a la misma vida que antes, la sala común, el auditorio, el aula y la biblioteca. Además, redujo el número de veces que iba a la casa receptiva. A menos que fuera una situación especial real, generalmente elegiría ir a la biblioteca. Debido a la advertencia del profesor Slughorn esa noche, sintió que tenía que mantenerse alejado de ella tanto como fuera posible. El libro ha salido. Incluso si es solo contacto en una habitación, es mejor tener la menor cantidad posible. Y, como el director Grindelwald y ellos prometieron, realmente no hubo más ataques. El culpable que realizó 3 ataques consecutivos, el monstruo chupasangre, como si el discurso del presidente Grindelwald en el auditorio lo disuadiera directamente en ese momento, y ya no se atreviera a actuar precipitadamente. Todos todavía estaban asustados al principio, pero como no hubo movimiento durante varios días, los estudiantes de Hogwarts también restauraron su naturaleza. Y el director Greenwald no rompió su promesa, todavía se quedó en Hogwarts y apenas se ha ido en este periodo de tiempo. En el desayuno, el almuerzo y la cena, Matthew puede verlo charlando y riendo con el profesor Sprout, el profesor Flitwick y el profesor Slughorn en el asiento principal para invitados del auditorio todos los días. Según algunos estudiantes de último año, este tipo de cosas es muy raro. El profesor Grindelwald ha sido una persona ocupada en los últimos años y, por lo general, rara vez se queda en la escuela, a excepción del banquete de apertura, la cena de Halloween, ocasiones especiales como la cena de Navidad. Probablemente se vea afectado por el ataque anterior. Pero tengo que decir que Hogwarts puede volver a encarrilarse en muy poco tiempo, y tiene algo que ver con la frecuente aparición del profesor Grindelwald. Sin embargo, la vicerrectora profesora Vita Rocier, que corresponde al director de Grindelwald, nunca ha aparecido. Esto no está de acuerdo con su hábito todo el tiempo. Era otro viernes por la tarde y el viento soplaba fuera del castillo y la lluvia era intensa. Los pasillos y las aulas estaban demasiado oscuros, así que tuve que encender más antorchas y linternas. Matthew habitualmente tomaba el libro de texto, inclinaba la cabeza y entraba al aula de defensa contra las artes oscuras. Levantó la cabeza y luego se sorprendió un poco. El profesor en el podio no es el profesor Rocier, sino el profesor Troca, el profesor de la clase de transfiguración. Está bien, ya casi están todos. El profesor Troca miró a los estudiantes presentes y dijo: nuestro curso también puede comenzar. Una mano se levantó en alto.
¿Qué pasa, señorita Granger? El profesor Troca asintió con la cabeza el nombre del niño que levantó la mano. ¿Dónde está el profesor Rozier? Hermione Granger se levantó apresuradamente y preguntó apresuradamente. La profesora Rozier resultó herida. La profesora Slughorn, la profesora Travers y yo nos encargaremos temporalmente de sus cursos, y se me darán los cursos de primer año. La profesora Troca no estaba enojada, y es la respuesta tranquila. Mateo frunció el ceño y rápidamente levantó la mano. Señor Wickfield. El profesor Troca asintió de nuevo. Mateo también se puso de pie. El profesor Rozier resultó herido. Está relacionado con el ataque que encontraron la señorita Adams y el señor Caro. Al hablar, la mente de Mateo volvió a aparecer mientras el profesor Rozier cojeaba y caminaba esa noche. La situación específica puede tener este factor, respondió el profesor Troca con calma. Lo siento, no puedo revelar demasiado. Entonces, ¿cuándo volverá? Continuó preguntando Mateo. Debería tomar un tiempo, tal vez un mes, no puedo garantizarlo, dijo el profesor Troca. Está bien, gracias, profesor. Mateo volvió a sentarse. Hermione Granger, que todavía estaba parada allí, dijo nerviosamente. Entonces el profesor Rozier organizó el trabajo del curso que debemos completar en 2 semanas. Puede esperar hasta que el profesor Rozier regrese y dárselo. De todos modos, no creo que yo sea responsable de esto, dijo el profesor Troca con una sonrisa. Impresionante. Hubo una explosión de vítores desde el escenario. www.milnovel.com. Oh, no, dijo Hermione decepcionada, he terminado de escribir. Mateo frunció el ceño, había terminado de escribir ese artículo, pero eso no le preocupaba. El regreso de Grindelwald, el subdirector que desapareció silenciosamente, y el repentino cese del ataque, ¿existe una conexión entre estos tres? Ahora, comenzamos oficialmente la clase, dijo el profesor Troca en el podio mientras volteaba su libro de texto. Por favor, cambie su guía de autodefensa de magia negra a la página 69. Tenían una defensa muy agradable contra la clase de artes oscuras. El profesor Troca parece tener algunas investigaciones sobre este aspecto, y es más que suficiente para enseñar a los estudiantes de primer año al menos. Y en su clase, el ambiente es mucho más alegre, y la clase del profesor Rozier siempre ha sido un poco deprimente. La campana sonó después de clase. Todos empacaron y salieron por la puerta. Mateo estaba entre ellos, pero, Mateo, espera un minuto. Hermione Granger de Ravenclaw, gritando su nombre desde la distancia. Mateo podía adivinar vagamente que Hermione quería hablar con él. Es solo que no pensó demasiado en eso, se centró en ese asunto y no quiso discutirlo. Así que fingió estar en la voz ruidosa, no escuchó y salió del aula sin mirar atrás. La señorita Granger corrió hacia él y chocó de frente con Agnes Lestrange de Slytherin. Lo siento. Lo siento. Se disculpó rápidamente. Pero después de levantar la cabeza, Mateo Wickfield se había ido. Ya está en camino de regreso a la sala común de Slytherin. Además, en ese momento, el director Rozier, que apareció repentinamente por detrás y cuyas miradas y movimientos eran extremadamente extraños, también estaba relacionado con el ataque. Por supuesto, está el profesor Troca. Mateo notó anoche que su apariencia era diferente a la habitual, pero estaba extremadamente enérgico. ¿Por qué aparecieron allí? ¿Será que? Mateo reprimió muchas dudas en su corazón y continuó desayunando. El desayuno aún no ha terminado. De repente, un lío de pasos sonaron junto a Ma Xiu. Entonces, una figura delgada se acercó a su lado. Wickfield. Preguntó la otra parte con entusiasmo. ¿Estás bien? Mateo estaba atónito, su boca todavía estaba llena de salchichas, incapaz de hablar, así que asintió con la cabeza en silencio. Era Agnes Lestrange, sus ojos azul celeste miraron a Mateo intensamente. No, nada, después de tomar un sorbo de jugo de calabaza y tragar el contenido de su boca, Mateo respondió de mala gana, ¿qué pasa? ¿No eres miembro del Slughorn's Slug Club? El tono del Lestrange se volvió un poco más frío. Sí. Respondió Mateo, espera, ¿cómo lo supiste? Pero Lestrange no respondió esta pregunta. Escuché que Adams y Carlo fueron atacados, y parece haber regresado a la sala común de Slytherin después de que terminó el Slug Club. Sí, pero tuve suerte en ese momento y no volví con los dos. Mateo respondió mientras pensaba en cómo esta chica sabía que se había unido al club de las babosas, no se lo había dicho a nadie antes.
Oh. Lestrange asintió, luego se puso de pie y se alejó. Su cabello plateado como una cascada incluso rozó suavemente el hombro de Mateu. Solo Mateu se quedó solo, algunos inexplicablemente se quedaron aquí. Ni siquiera entendió lo que pasó. Es lógico que ella y ella no sean muy familiares, ¿verdad? Olvídalo, come. Mateu tomó otra salchicha y se la metió en la boca. El papel no puede contener el fuego. Aunque los métodos de control de la opinión pública de Hogwarts son tan sofisticados, ahora que la noticia de otro ataque se ha extendido por toda la escuela, hay mucho alboroto. Mateu vio a muchos estudiantes de primer año en grupos y grupos, como si tuvieran miedo de ser atacados si actuaban solos. Sin embargo, no parece tener mucho sentido actuar juntos, ¿no son María Adams y Rico Carlo la sala común de Slytherin que volvieron a estar juntos? ¿No han sido atacados todavía, y ambos están en problemas? Y María Adams, como estudiante de séptimo grado en Hogwarts que es elegible para unirse al Slug Club y es apreciada por Slughorn, ¿no es inferior a algunos magos adultos en el control de muchos hechizos y hechizos de defensa personal? Estudiantes como este fueron atacados, el terrible ambiente afectó incluso al aula. La historia de la magia el lunes por la mañana fue originalmente un tema que gustaba mucho a todos. Pero ahora, en esta clase de historia mágica, muchos estudiantes de primer año están allí murmurando entre sí, discutiendo lo que sucedió anoche. Bathilda Bagshot, que siempre ha sido un caballero, está muy enojada por esto. Si no quieres asistir a la clase, puedes salir ahora y no entrar nunca. Rugió enojado el viejo profesor. Luego tosió violentamente un par de veces, y un elfo doméstico se levantó apresuradamente y le dio una paliza. De esta forma, la clase se vuelve más tranquila. En el almuerzo, Mateu escuchó a algunos estudiantes de Slytherin discutir el ataque a Adams y Carlo. Luego tuvo tiempo para comer, escuchó varias versiones de las noticias, algunas personas dicen que Adams y Carlo murieron en el lugar. El cuerpo fue incinerado directamente por el profesor Rozier y enviado de regreso a su casa. Algunas personas también dijeron que no estaban muertos en ese momento, pero al igual que Weasley y Malfoy resultaron gravemente heridos y enviados a San Mungo para recibir tratamiento. Otros insistieron en que los muertos eran definitivamente más de 2, pero el Ministerio de Magia estipuló que el número de muertes en tales emergencias no debe exceder de 3. Si el número excede este número, el director de Hogwarts debe renunciar. Su amigo pasó por la puerta del castillo de Hogwarts por la mañana. Cuando vi una alfombra mágica allí, una alfombra mágica transportaba cadáveres al castillo, en resumen, los rumores se han extendido por la escuela y todos sospechan. Mateu también vio a muchos estudiantes junior que secretamente intercambiaban amuletos, objetos de exorcismo y otros artilugios que se rumoreaba que protegían a los magos del maestro. Este enfoque parece ser muy popular. Por ejemplo, Theodore Knott, que estaba en el mismo dormitorio, mostró los trofeos que había comprado a las personas que lo rodeaban después del almuerzo. Incluye, pero no se limita a, una cebolla oscura y maloliente, un cristal púrpura redondo y una cola de tritón seca, por supuesto, Knott no estuvo orgulloso de ello por mucho tiempo, unos minutos después, el prefecto Jamal Farley se acercó, se llevó todos sus amuletos y los tiró a la basura. La clase de medicina herbal de la tarde también se volvió caótica. Evidentemente, todo el mundo no tiene energía. Afortunadamente, el profesor Sprout, el profesor de medicina herbal, tiene buen carácter y no está enojado. Después de que terminó la clase de medicina herbal, Mateu y los demás regresaron al auditorio desde el invernadero. Luego, Mateu se sorprendió al descubrir que desde el banquete de apertura en el auditorio, nunca se habían reunido tantos estudiantes al mismo tiempo, a pesar de que aún no había llegado a la comida. Me temo que esto se debe a que todos tienen miedo de quedarse solos en otras partes del castillo. El auditorio con más personas puede dar a las personas una sensación de seguridad. Mateu miró el asiento de invitados y luego frunció el ceño. Porque notó que no importaba que fuera en el desayuno, el almuerzo o ahora, no veía a la vicepresidenta, la profesora Vita Rozier, en la mesa principal de invitados. Esto no es normal, porque según la práctica anterior, el profesor Rozier aparecerá en el auditorio a tiempo todos los días para las comidas, casi sin ausencias. Además, si el profesor Rozier pudiera ponerse de pie y explicar la situación específica en ese momento, la escuela no estaría tan llena de pánico y rumores ahora.
Mateo recordó de repente que anoche, el profesor Rozier cojeaba un poco mientras caminaba, ¿podría ser que ella ya estaba herida en ese momento? Por lo tanto, no he aparecido a la vista de todos hasta hoy. Justo cuando Mateo estaba pensando en ello, empezó la cena. El contenido de la cena sigue siendo el mismo que antes, el estándar: 2 vegetarianos y una carne, cordero galés, patatas al horno y zanahorias, y una sopa. El aroma de rápidamente llenó todo el auditorio, pero todos estaban en general de humor y poco apetito. Incluso muchos profesores en el asiento de invitados principal son los mismos. Por ejemplo, el decano de Slytherin, el profesor Horace Slughorn, sentado allí con una cara triste, una cara decadente. Tal vez fue por un accidente con 2 de sus estudiantes universitarios que también eran estudiantes del Slug Club. O tal vez debido a este ataque, la fiesta nocturna del Slug Club tendrá que cancelarse por algún tiempo en el futuro. Pero en este momento, una ráfaga de humo azul claro apareció de repente en el centro del asiento principal para invitados. Como vieron en el banquete de la escuela. Los estudiantes en el auditorio, que todavía estaba discutiendo antes, se quedaron en silencio por un momento. Incluso los varios profesores en el asiento principal de invitados estaban felices en este momento. Todos los ojos están enfocados en el humo. Después de que el humo se disipó, una figura familiar apareció frente a ellos. El director del colegio Hogwarts de magia y hechicería, señor Heller Grindelwald, ha vuelto. Para Mateo Wakefield, esta fue la segunda vez que vio al director de Hogwarts en casi un mes y medio después de que comenzaran las clases. El director Grindelwald parecía ser un sirviente, con una expresión muy cansada en su rostro. Como Mateo siempre ha escuchado en la escuela, el director Grindelwald está muy ocupado. Sin embargo, la aparición del director esta vez no provocó un aplauso entusiasta como antes. Aunque todos lo miraron mucho. Ya sé lo que pasó en Hogwarts recientemente. Dijo Heller Grindelwald con calma. También lamento que hayan aparecido tantas cosas en Hogwarts durante el período posterior al inicio de clases. Accidente. La voz del director Grindelwald no era alta, pero fue suficiente para que todos la escucharan. Y en su voz tranquila, parece haber un poder escondido en todos los que lo escuchan. Mateo solo sintió que su ansiedad y preocupaciones se habían aliviado hasta cierto punto. Y los estudiantes a su alrededor, que estaban llenos de miedo en sus rostros, también volvieron a sonreír. En primer lugar, no se preocupe, nadie corre peligro de muerte todavía. Continuó Grindelwald. Un amigo mío ha visto la condición del señor Malfoy, y su cuerpo está mejorando. ¿Puedo garantizar que podrá regresar a clases antes de Halloween? Pansy Parkinson, que estaba sentada frente a Mateo, le puso las manos en el pecho y pareció visiblemente aliviada. La situación del señor Weasley es la peor, pero ya está fuera de peligro. La experiencia médica de la señora Pomfrey es muy rica, creo que se mejorará pronto. En cuanto a la señorita Adams y el señor Caro, solo sufrieron heridas leves. Serán dados de alta poco después de Halloween. Las palabras del profesor Grindelwald hicieron que muchos profesores y estudiantes aparentemente se sintieran aliviados. Esos rumores anteriores, tengo que decirlo, dejaron sin aliento a mucha gente. Ahora que sé que nadie ha muerto, el estado de ánimo de todos obviamente ha mejorado mucho. Los vítores volvieron a sonar y muchas personas incluso se pusieron de pie y vitorearon. El profesor Grindelwald hizo un gesto con la mano y controló fácilmente la atmósfera en el auditorio, haciendo que todo el auditorio volviera a estar en silencio. Pero creo que las suposiciones de muchas personas son correctas. Continuó. Solo que esta vez, la voz de Heller Grindelwald de repente se volvió extremadamente aguda desde la extremadamente suave antes. Es decir, alrededor de Hogwarts y Hogwarts, de hecho hay un enemigo poderoso y aterrador. Las heridas del señor Weasley, la señorita Adams y el señor Caro deben tener algo que ver con él. Ese enemigo solo causó. La atmósfera de todo el auditorio de repente se volvió un poco solemne. Pero todos, por favor, estén tranquilos. Si ese enemigo se atreve a correr salvajemente en Hogwarts, y se atreve a atacar a mis estudiantes, les juro que definitivamente le costará un precio terrible. La expresión seria y aguda de Grindelwald desapareció rápidamente de su rostro. Fue reemplazada por una suave sonrisa como antes. Así que tenga la seguridad de que Hogwarts está a salvo. Al menos a partir de hoy, definitivamente estará seguro. Porque he vuelto. Hogwarts Outsider capítulo 54. Draco Malfoy. Se puede decir que el clima es terrible.
Seguía lloviendo a cántaros por la ventana, aunque no era demasiado tarde justo después de clase, ya estaba oscuro como si se hubiera salpicado tinta. El suelo del sótano también se mojó un poco, esto le hizo pensar a Mateo que su dormitorio se inundaría. Afortunadamente, no parece serlo. Llegó a la entrada de la sala común de Slytherin, tocó la cabeza de la gran serpiente verde y susurró la contraseña sobre la gloria. La serpiente gigante soltó la cola que le había mordido en la boca, se retorció levemente y abrió la puerta de la sala común de Slytherin. A diferencia del exterior oscuro, la sala común es luminosa y alegre. El fuego verde de la chimenea reflejaba los suaves sillones y todos se sentaban en las sillas a leer, charlar y hacer los deberes. Buenas noches, Mateo. Alguien se ofreció a saludar a Mateo Wickfield. Ha pasado casi un mes y medio desde que me uní a Slytherin College, incluso algunos estudiantes de último año están familiarizados con Mateo. Buenas noches. Los saludó mientras regresaba a su dormitorio. Esta vez hay mucha gente en el dormitorio, lo cual es relativamente raro, porque Crabbe y Gore rara vez se quedan aquí. Mateo los ignoró, volvió directamente a su asiento y luego abrió el pergamino con el contenido de la práctica extraescolar. El contenido anterior muestra que mañana sábado deberían haber participado en la práctica extraescolar de la profesora de defensa contra las artes oscuras y el profesor Rocier, pero debido a la enfermedad del profesor Rocier, esta práctica extraescolar fue temporalmente cancelada. Estas son buenas noticias, pensando en el clima extremadamente malo afuera, Mateo no pudo evitar pensar. Con tan mal tiempo, los interiores están bien. Si participan en la práctica después de la escuela al aire libre, definitivamente perderán al menos una capa de piel. Además, hay una nota del búho sobre la mesa. Mateo lo abrió y se lo envió Horace Slughorn. El contenido de la nota es muy simple, es decir, Slughorn le notificó que la reunión del domingo por la noche del club de babosas se canceló temporalmente de forma indefinida. Cuando se reanude, él le notificará por separado. Esto es bastante normal. 2 estudiantes de Slytherin fueron atacados después de que terminó el club. Incluso si el director Grindelwald había prometido que no habría más ataques, Horace Slughorn no se atrevió a tomar este riesgo de nuevo. Mateo frotó la nota y la tiró. En ese momento, alguien en el dormitorio susurró su nombre, Wickfield. ¿Eh? Mateo Wickfield parpadeó levemente y levantó la cabeza. Esta voz, sin duda, no es de Crabbe, Gore o Newt. Por supuesto, también es una voz muy familiar, y su dueño es Draco Malfoy. Cuando regresó al dormitorio antes, Mateo no prestó atención por un tiempo, y Malfoy, el último compañero de cuarto en el dormitorio, también regresó. El primer fin de semana de clases, Draco Malfoy fue llevado al hospital de la escuela porque fue atacado por un misterioso objeto mágico. Ahora, a mediados de agosto, finalmente puede ser dado de alta del hospital escolar y continuar con su vida normal. Arriba. Hola. Mateo miró a Draco Malfoy y dijo suavemente. El niño solía estar más pálido, pero después de esta catástrofe, se puso más demacrado. Mateo lo vio a primera vista, como si hubiera visto al profesor Troca. Y en los ojos de Malfoy, Mateo notó una emoción: es miedo. De hecho, este tipo de emoción se puede ver en los ojos de Newt, Crabbe y Gore antes. Es solo que los tres se temían a sí mismos, y parecía que eran mucho menos profundos que Draco Malfoy. Los 2 chicos se quedaron mirándose sin hablar. ¿Qué te pasa, Malfoy? Preguntó Mateo a la ligera. No le mostró a Draco Malfoy ninguna buena cara, aunque la razón por la que la otra parte se quedó en el hospital de la escuela por más de un mes tenía algo que ver con él. Pero no olvidó que la otra parte estaba ingresando al hospital de la escuela. Antes, eso es lo que hicieron. El rostro de Malfoy pareció luchar por un momento. Lo siento, dijo en voz baja. Oh. Esta vez, el turno de Mateo se sorprendió un poco. ¿Qué pasa? Si Draco Malfoy ahora sostiene su puño y trata de vengarse, es posible que Mateo todavía se sienta normal. Pero ahora Mateo no le tiene miedo, puede sacar su varita en cualquier momento para darle a Malfoy, Crabbe y Gore cada uno un hechizo de petrificación. Un estudiante que casi no tiene clase, más 2 famosas colas de grulla para toda la clase, incluso si suman, definitivamente no lo hará. Será su oponente. Lo siento, balbuceó Malfoy. Yo estaba, por la tarde. Contó lo que había hecho antes. El comportamiento general es básicamente el mismo que el director Rocier y Mateo dijeron esa tarde. Lo siento mucho. Habiendo dicho todo, Malfoy pareció relajarse un poco.
Pero aún miraba a Mateo con mucho nerviosismo, o más bien que nervioso, pero con miedo. Pareció dudar por un momento, se inclinó hacia Mateo. Crabbe y Gore, los dos grandes. www.milnovel.com. También caminaron rápidamente hacia Malfoy y se inclinaron hacia Mateo juntos, luciendo un poco graciosos. Knot, del otro lado, parecía incapaz de quedarse quieto, también trotó y se unió a las filas de los tres. Es así. De hecho lo sé, dijo Mateo rotundamente. No mostró ningún entusiasmo al respecto, tampoco mostró ningún movimiento. Entonces, ¿qué pasó exactamente ese día, lo sabes? Miró a Malfoy y preguntó casualmente. No sé, Draco Malfoy negó con la cabeza. No recuerdo nada, pienso en la situación de esa tarde, me siento terrible, terrible, muy terrible. ¿Eso tiene algo que ver contigo, Wakefield? Preguntó luego en voz baja. Quizás. Mateo se encogió de hombros, yo tampoco lo sé. Entonces, ¿puedes perdonarnos? Preguntó Draco Malfoy de nuevo, mirando a Mateo con ojos muy expectantes. Mateo no respondió directamente a la pregunta. El pasado, pasemos, bueno, voy a escribir mi tarea para la clase de transfiguración. Los otros 4 chicos retrocedieron con interés. Mateo Wakefield sacó el papel de carta, la tinta y la pluma. Estaba un poco emocionado. ¿Qué tipo de teoría del peregrino es más que un disfraz, para juzgar la situación, respetar a los fuertes y seguir a los fuertes? Me temo que esta es la ambición de Slytherin, el verdadero significado. De repente entendió por qué Tom Riddle, que nació en un orfanato y era un mestizo, finalmente podría convertirse en el Señor Oscuro. Forastera de Hogwarts capítulo 55. Víspera de Halloween. La relación entre los dormitorios ha mejorado. Al menos en la superficie. Mateo, Crabbe, Gore y Malfoy, todos empezaron a llamarse por el nombre de pila, en lugar de llamarse por el apellido como antes. Al menos a los ojos de los forasteros, ahora son amigos que tienen una muy buena relación. En clase, se sentaban juntos. Cuando Draco recibía el paquete de casa, también compartía los dulces y otras cosas con Mateo, y la tarea y los papeles de Mateo también se les daban. Algunos para plagiar, por supuesto, todas estas son apariencias. Mateo podía sentir que sus amigos a menudo temblaban un poco en la voz cuando hablaban con él. Todos tienen miedo de sí mismos, y su comportamiento es más como complacerse a sí mismos. Quizás no entienden la razón de este miedo, quizás solo proviene de su subconsciente. Y Mateo sabe que esto es principalmente la influencia de ese libro. ¿Cómo decirlo? Se puede considerar como una influencia positiva. Tampoco detuvo el desarrollo de esta relación. Al principio, le preocupaba que si tenía demasiado contacto con estos compañeros de habitación, sucedería que Theodore no tuviera otro morbo. Pero resulta que se ha estado preocupando demasiado, y varios compañeros de cuarto están en buenas condiciones. El tiempo vuela. Cuando Mateo Wakefield se dio cuenta de que había estado en Hogwarts durante 2 meses completos, se sintió un poco increíble. Pero tengo que decir que el castillo se siente más como en casa día a día. Nunca pareció sentirse así antes en la casa de Wheaton Road en Northampton. Algunos de los conocimientos más básicos son controlados gradualmente por él, y también puede comenzar a probar magia un poco más complicada. Pero el clima durante todo octubre ha sido continuo. A veces era una llovizna continua, a veces era un aguacero, y de todos modos nunca se detenía. Afortunadamente, para los estudiantes de primer año, solo necesitan salir del castillo cuando tienen clases de medicina herbal, pero aún así, las clases de medicina herbal 3 veces por semana les han causado sufrimiento. Si Hogwarts no estuviera en las tierras altas de Escocia, sino en algunas áreas bajas, Mateo incluso se preocuparía por las inundaciones. La víspera de Halloween, cuando llegaron al auditorio, inmediatamente sintieron un tentador olor a calabaza asada. En la clase de transformación de la mañana, el profesor Troca anunció que podrían intentar transformar algunos animales. Por supuesto que es muy sencillo, como convertir un ratón en una caja de rapé. No cabe duda de que este es un curso muy interesante. Aunque es muy difícil, incluso después de clase, hay una cola de rata muy obvia en la caja de rapé que Mateo evocó. Y la clase de la tarde fue cancelada. Mateo se quedó en la biblioteca una tarde, leyendo algunos libros relacionados con transfiguraciones, pensando en los errores que cometió en la mañana. Y durante la cena, cuando Mateo llegó al auditorio, encontró que había luces y luces de colores y velas brillando aquí hoy.
La mesa estaba llena de platos de oro, al igual que el banquete de la escuela. Cuando entré al auditorio, la escena en el interior era aún más espectacular, miles de murciélagos baten sus alas en el techo y las paredes, y los murciélagos bajan en picado de vez en cuando. Un murciélago voló al costado de Mateu. Mateu estiró su dedo y lo tocó ligeramente. Se convirtió en una masa de cenizas. Estos murciélagos fueron hechos por magia, no reales. Y cientos de linternas de calabaza con velas en el estómago están por todas partes en el auditorio, reemplazando las velas anteriores, iluminando todo el auditorio. Hay muchos carteles de color amarillo anaranjado que arden en llamas alrededor de los faroles de calabaza. También hay grupos de nubes bajas y oscuras que se ciernen sobre la mesa del comedor, de modo que las llamas de las velas en el vientre de la calabaza parpadean. Después de sentarse entre Draco Malfoy y Theodore Knott, Mateu miró hacia el asiento de invitados. Lo que es sorprendente es que en realidad vio a la profesora Rozier en el asiento de invitados principal. Se veía genial. Estaba hablando con la profesora Sprout. ¿No es que el profesor Rozier tardaría al menos un mes en recuperación? Esto es menos de medio mes, pensó Mateu. El profesor Grindelwald también asistió a la cena de Halloween, pero su expresión estaba un poco cansada. Estaba inclinando la cabeza y pareció quedarse dormido un poco. Pronto comenzó la cena. La deliciosa comida apareció de repente en el plato dorado frente a él, como en el banquete de la escuela. Sabe muy bien, al menos es mucho más rico y delicioso que las cenas habituales. Mateu, ¿puedes probar esta chuleta de cordero?, dijo Draco a un lado rotundamente. Está bien, gracias. Mateu solo asintió con la cabeza, y de repente frunció el ceño porque oyó vagamente una voz muy apagada fuera del auditorio. Con un bang, se abrió la puerta del auditorio. Entonces, el profesor Silvanus Kettleburn entró corriendo. El profesor de la protección de los animales mágicos y el guardia del bosque prohibido, se veía extremadamente avergonzado en este momento, estaba mojado por la lluvia y todo su cuerpo estaba desordenado. La varita estaba sostenida en la prótesis de su mano derecha, y la expresión de su rostro era completa. Con dignidad y ansiedad, pero también parece muy cansado. De repente, todo el auditorio se quedó en silencio, y la mayoría de los ojos de la gente estaban puestos en él. El director Grindelwald en el asiento de invitados principal también se dio cuenta de que algo andaba mal y se puso de pie. Vi al profesor Kettleburn caminar rápidamente hacia la mesa principal de invitados y me acerqué al profesor Grindelwald. Inclinó su cuerpo, apoyó su prótesis sobre la mesa, jadeando y susurró estas cosas allí. Mateu notó que la expresión de Grindelwald había cambiado significativamente. Premier, dijo en voz baja, la cena de hoy termina temprano. Por favor, lleve a todos los estudiantes de las universidades de regreso al dormitorio inmediatamente. Después de terminar de hablar, el familiar humo azul claro apareció nuevamente en el centro del asiento principal para invitados. Cuando el humo se disipó, el profesor Grindelwald y el profesor Kettleburn desaparecieron de la vista de todos. Estudiantes de primer año, vengan conmigo. Mateu escuchó la voz del prefecto de Slytherin, Jamal Farley. Farley parece estar familiarizado con esto, sacó a la fuerza a Crabbe y Gore que todavía estaban comiendo chuletas de cordero, luego condujo a más de una docena de estudiantes y se apresuró al sótano. Hogwarts Forastero capítulo 56 Evans. Los estudiantes de primer año de Slytherin, dirigidos por su prefecto Jamal Farley, abandonaron apresuradamente el auditorio. En el camino, se encontraron con mucha gente corriendo en diferentes direcciones, y la situación en todo el auditorio parecía un poco desordenada. Afortunadamente, algunos profesores tomaron la iniciativa de ponerse de pie y mantener el orden. Cuando se abrieron paso entre un grupo de estudiantes confundidos de Hufflepuff, ¿qué pasa? Draco Malfoy corrió detrás de Mateu y preguntó suavemente. ¿Hay otro ataque?, preguntó Theodore Knott en el otro lado en voz baja. Es poco probable, Mateu negó con la cabeza. La cena de Halloween es obligatoria para todos los alumnos de la escuela. Es decir, todos los alumnos de la escuela acaban de cenar en el auditorio, por lo que casi no hay caso de que los alumnos solteros sean atacados. Y a juzgar por la apariencia avergonzada del profesor Kettleburn en este momento, la mayoría de ellos venían de fuera del castillo. Está lloviendo mucho fuera del castillo. Incluso si un estudiante se escapa de la cena en secreto, no hay necesidad de ducharse afuera. Mateo reflexionó en secreto.
De repente pensó en el unicornio que había sido drenado de sangre en el bosque prohibido antes. Al mismo tiempo, pensando en la mirada nerviosa del profesor Keitelgorn, ¿podría ser que una criatura mágica en el bosque prohibido fuera atacada? Y debe ser una criatura mágica más poderosa. El monstruo vampiro que acecha en el castillo, porque el profesor Grindelwald no se atrevió a hacer nada en el castillo, así que dirigió su atención al bosque prohibido. Existe una posibilidad. Oh. De repente, hubo un grito frente a él. Es Vincent Crabbe, que estaba doblando la esquina cuando chocó con un hombre que se acercaba. Sin ojos. Gritó Crabbe con brusquedad. Espera. Gritó Mateu. Crabbe asintió muy obedientemente, extendió la mano que estaba a punto de golpear a alguien y luego se retiró rápidamente. Matthew dio un paso adelante y ayudó al niño que había caído al suelo. Evans, ¿estás bien? Preguntó Mateu suavemente. Cuando la mano de Mateu sostuvo al oponente, el oponente pareció temblar obviamente. Luchó y rápidamente se deshizo de la mano de Mateu. No, nada, susurró Harry Evans, gracias, Wakefield. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Mateu un poco sorprendido. El camino claramente solo conduce a la sala común de Slytherin. Abrazo, lo siento, Evans bajó la cabeza, y puede llorar en cualquier momento con su voz. Estaba siguiendo a nuestro prefecto Perky Weasley, pero fui apretado por un grupo de personas, me topé con la multitud y vine aquí sin saberlo. Oh. Asintió Mateu. Levantó la cabeza y buscó a su alrededor durante un rato para ver si había un maestro pasando y podría enviar a Evans de regreso a la sala común de Gryffindor. Casualmente, vio a alguien, profesora Troca. Gritó. Wakefield. El maestro de transfiguraciones se acercó. ¿Qué pasa? ¿Deberías volver a tu sala común? Este es Harry Evans de Gryffindor. Mateu presentó al niño junto al profesor Troca. Por supuesto, tengo la impresión. Hola, Evans. Hola, profesor. Dijo Evans todavía con su voz de mosquito. Evans se separó de su prefecto. Profesor, ¿puede enviarlo de regreso a la sala común de Gryffindor? Preguntó Mateu rápidamente. Por supuesto. Asintió el profesor Troca. Ven conmigo, Evans. Harry Evans miró de nuevo a Mateu, luego siguió el ritmo del maestro de transfiguraciones. Es hora de que nos vayamos, Mateu. Dijo Farley, que estaba esperando frente a él, con impaciencia. El grupo de Slytherin lo estaba esperando en la esquina de adelante. Está bien. Mateu asintió y siguió sus pasos. ¿Qué universidad es la chica a tu lado? Susurró Malfoy mientras caminaban por el pasillo del sótano. Niña. Mateu parpadeó y replicó. ¿No viste claramente? Obviamente era un niño. No. Malfoy negó con la cabeza y dijo con certeza. Definitivamente es una chica, a juzgar por sus movimientos, puedo estar seguro. Pero en realidad es un niño. Mateu abrió las manos con impotencia. Es Gryffindor. Oh. Draco Malfoy frunció los labios. Parecía completamente desinteresado. Después de otra intersección, la sala común de Slytherin ya estaba cerca. Mateu Wakefield frunció el ceño de repente. Justo ahora sus pensamientos fueron interrumpidos por las palabras de Malfoy. Y ahora, después de pensar un rato, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando asistió a la cena de Halloween en el auditorio hace un momento, no prestó atención, pero ahora piénselo, en ese momento, se podía ver a la mayoría de los profesores de Hogwarts, pero el profesor Troca parecía estar fuera de esta lista. Y cuando vi por primera vez al profesor Troca, su ropa estaba muy limpia, como si se hubiera cambiado a un nuevo conjunto, pero su cabello estaba ligeramente mojado, como si acabara de lavarlo una vez y no se hubiera secado completamente. Hacer lo mismo. Más importante aún, el lugar donde acaba de aparecer de repente está cerca del salón de pociones. Es la ubicación del ataque anterior. No está bien. No está bien. No está bien. Mateu negó con la cabeza, sus ojos se volvieron muy solemnes, parecía haber adivinado algo. ¿A qué estás esperando, Mateu? Entra. Los estudiantes de primer año que estaban frente a ellos ya habían abierto la puerta de la sala común de Slytherin. Y Draco Malfoy puso la puerta en su mano y le recordó a Mateu. Bueno, lo siento. El rostro de Mateu mostró una sonrisa de disculpa. Luego entró rápidamente en la sala común de Slytherin. El fuego verde esmeralda ilumina toda la sala común. También lavó su cansancio en un instante.
Forastero de Hogwarts capítulo 57 Caza furtiva. Pronto, la sala común de Slytherin ya estaba llena de gente. Era temprano y no todos tenían sueño, comenzaron a reunirse alrededor del tenue fuego verde, sentados en esos suaves sillones, discutiendo lo que había pasado antes. Mateo no planeaba unirse a las filas, pero algunos de sus amigos ya lo habían ayudado a ocupar un puesto. «Mateo, ven aquí», gritó Draco Malfoy, señalando el lugar junto a él. Crabbe, Gore y Nock también se sentaron allí. Mateo solo podía acercarse y sentarse entre la multitud. Tengo que decir que, en esta temporada en la que el clima es cada vez más frío, quedarse junto al fuego no es un buen momento. Siento que hay otro ataque, dijo una niña Slytherin de tercer grado. Parece que la disuasión del profesor Grindelwald ese día no tiene sentido. Eso es imposible. Al poco tiempo, alguien respondió, probablemente sea por algún otro accidente. Entonces, ¿qué accidente dijiste? Todos discutían con entusiasmo, pero Mateo no tenía pensamientos, cerró los ojos y se quedó a medio camino en el sillón, disfrutando del calor del fuego. Mateo Draco Malfoy se inclinó y preguntó en voz baja, ¿has adivinado algo? Mateo se sorprendió y miró a Malfoy con sorpresa. Él respondió rápidamente, por supuesto que no, pero no me importa mucho esto. ¿El director Grindelwald está en la escuela?, preguntó con calma. ¿Alguna vez te has encontrado con algo que no podía manejar antes en Hogwarts? Nunca. Esta vez fue el prefecto Jamal Farley quien habló, nunca antes. El director Grindelwald siempre ha sido como un dios. Eso no será suficiente. Mateo continuó cerrando los ojos y se tranquilizó. Pero esta vez es diferente. Continuó la niña del tercer grado anterior. En solo 2 meses, 4 personas fueron atacadas. ¿El director no estaba en Hogwarts cuando fueron atacados?, respondió Farley en voz alta. Sí, empezó a pelear de nuevo. Justo cuando Mateo estaba un poco cansado, prefería mantenerse alejado del cálido fuego y regresar al dormitorio. Solo se escuchó un crujido y la puerta de la sala común de Slytherin se abrió de nuevo. Esta vez, fue un visitante raro. El decano de Slytherin College, el profesor Horace Slughorn, está aquí. El profesor Slughorn siempre ha sido un profesor de fraternidad. A pesar de que es el decano de Slytherin, a diferencia de los otros 3 decanos, rara vez favorece a los estudiantes de Slytherin los días de semana, y muchas personas se quejan de él más o menos. Pero desde que llegó a la sala común esta vez, todos tuvieron que ponerse de pie y gritar «profesor». «Oh, buenas noches». Horace Slughorn estaba sonriendo, primero miró a Malfoy. «Draco, ¿cómo se está recuperando tu cuerpo recientemente?» «Excelente, profesor, me he recuperado completamente», respondió rápidamente Malfoy. «Eso es genial, es una lástima que no hayas asistido a una fiesta todavía». Slughorn miró a Mateo de nuevo. «Entonces tú, Mateo, la cena de Halloween fue interrumpida y esto sucedió, ¿tiene miedo de las cosas malas?» «No tengo miedo en absoluto, profesor, simplemente no comí mucho», respondió Mateo con calma. Slughorn se rió a carcajadas, y los estudiantes de Slytherin que los rodeaban solo pudieron mostrar una sonrisa algo reacia. «Es muy simple, dejaré que los elfos domésticos se relajen para ti más tarde. ¿Qué tal las codornices asadas?» Slughorn amablemente le dio unas palmaditas en los hombros a Mateo y Malfoy respectivamente. En este momento, finalmente levantó la cabeza y miró a todos. El tono también ha cambiado de la amabilidad anterior a sencillo. «De hecho, no hay nada que temer, ha ocurrido un pequeño incidente en el bosque prohibido. El profesor Grindelwald ha descubierto la verdad, así que específicamente me pedí que le informara». «¿Qué diablos pasó, profesor?», preguntó Malfoy con cierta preocupación. «Buena pregunta, Draco». Slughorn asintió gentilmente. «Es solo un incidente de caza furtiva. Nuestro maestro de la clase de conservación de animales mágicos, el profesor Kate Elgorn, crió un grupo de preciosos unicornios en el bosque prohibido. Alguien trató de colarse en el bosque prohibido para atacarlos la víspera de Halloween. ¿Para buscar ganancias? Entonces atraparon al cazador furtivo». Esta vez fue Mateo quien preguntó. «El presidente Grindelwald y el profesor Kate Leborn están atrapando al asesino, no creo que pueda correr demasiado lejos», respondió Slughorn. «¿Qué pasa con los unicornios?», preguntó una niña con cierta preocupación. «¿Están bien?». «Intacto». Slughorn extendió sus manos. «Está un poco asustado, así que en tu siguiente clase de protección de animales mágicos, me temo que no podrás volver a tocarlos». «Ups».
La chica parecía frustrada. Dean Slughorn volvió a responder algunas preguntas de los estudiantes, hasta que se impacientó. Bueno, niños, descansen temprano esta noche. Dijo en voz alta. Luego, salió de la sala común de Slytherin sin mirar atrás. Profesor Slughorn. Tan pronto como el decano salió por la puerta de piedra, escuchó que alguien lo perseguía detrás de él. Oh, Matthew. Su rostro era muy amable. ¿Qué más? ¿Puedes decirme la verdad? Matthew bajó la voz y preguntó: ¿están esos unicornios realmente intactos? Bueno, sé que no puedo ocultártelo, Matthew, pequeño fantasma inteligente. Dijo Slughorn con una sonrisa, y al mismo tiempo bajó la voz, su rostro rápidamente se puso serio. Por supuesto que no. Un unicornio fue atacado y le drenaron la sangre, por lo que el profesor Keitelburn estaba tan nervioso. La barba de Merlín, matar a un unicornio es un gran crimen, seguía murmurando para sí mismo. Matthew frunció el ceño y siguió preguntando: entonces lo que dijiste antes, ¿el unicornio estaba un poco asustado? El director Grindelwald ha decidido enviar a alguien para que transfiera a esos pobres pequeños a Austria temporalmente. En 2 meses, 2 unicornios han muerto. La pérdida es realmente grande. El profesor Slughorn suspiró. Está bien, niño, ya no te preocupes por esto, vuelve y descansa. Está bien, gracias, profesor. Matthew asintió obedientemente. Cuando se dio la vuelta y regresó a la sala común, una leve sonrisa apareció en la esquina de su boca. Hogwarts Outsider capítulo 58. El verdadero director. Otra noche tranquila. Matthew y los amigos del dormitorio comieron codornices frías del elfo doméstico enviado por Horace Slughorn. Luego se durmió plácidamente con el suave sonido de las olas fuera de la ventana. El día siguiente es Halloween y los estudiantes de Hogwarts iniciaron un feriado de un día. Matthew Wickfield fue al auditorio a desayunar y luego, habitualmente, venía a la biblioteca. Como era demasiado temprano, no había gente en la biblioteca. Deambuló entre las filas de estanterías, pareciendo estar buscando algo. No pasó mucho tiempo, encontró un libro que estaba un poco viejo y parecía roto. Simplemente tomó el libro, y de repente una pequeña mano lo agarró del brazo. Matthew. Una voz familiar sonó en su oído: quiero hablar contigo. Matthew la miró con los ojos entrecerrados y se aclaró la garganta. Buenos días, señorita Granger. Buenos días. Hermione Granger asintió con frialdad, y luego de repente preguntó: finalmente te atrapé, ¿te has estado escondiendo de mí últimamente? Por supuesto que no. Matthew negó con la cabeza sin dudarlo, luciendo inocente. ¿Cómo podría ser posible? ¿Tienes tiempo ahora para charlar conmigo? Hermione miró a Matthew solemnemente. Está bien. Matthew solo pudo encogerse de hombros y asentir. Si desea charlar, no debe estar en la biblioteca. De lo contrario, el enfado de la señora Pince no sería suficiente para ellos. Matthew primero fue con la señora Pince y pasó por los procedimientos para tomar prestado el libro que acababa de encontrar. Y Hermione Granger lo estaba esperando en la puerta de la biblioteca. ¿Dónde vamos a ir a hablar? Preguntó Matthew mientras sostenía un libro en una mano. Conozco un lugar secreto. Una expresión triunfante apareció en el rostro de Hermione. ¿Dónde? Matthew la miró con recelo. Cerca del salón de pociones, hay un baño de chicas entre el castillo y el sótano, respondió Hermione. Por supuesto, ya está desierto. Así que no te preocupes, excepto por un fantasma que llora todo el día. Nada. Está escondido y seguro. Matthew no pudo evitar parpadear. El baño de chicas del que estaba hablando Hermione, parecía ser la ubicación de la entrada a la habitación secreta. Sacudió la cabeza sin dudarlo, su rostro resuelto. No puedo entrar al baño de chicas, eso va en contra de mis principios de vida. Pero, Hermione vaciló por un momento. Simplemente busque un salón de clases sin personal, si realmente tiene algo que no puede dejar que otros escuchen. Como dijo Matthew, escaneó a los transeúntes en la entrada de la biblioteca. Está bien. Hermione Granger tuvo que ceder. Eligieron el aula de historia mágica más cercana. El aula está vacía y completamente a oscuras. Matthew abrió la cortina de una ventana, luego se sentó cerca y comenzó a hojear el viejo libro andrajoso que tenía en la mano. Si tienes algo, dilo. Al mismo tiempo, dijo lentamente. Matthew.
La voz de Hermione Granger sonaba un poco seria y seria. ¿No tienes ninguna sensación de crisis por los recientes ataques frecuentes? No. Mateo levantó la cabeza y negó con la cabeza. De verdad, Hermione lo miró con un poco de odio por el hierro y el acero. Tenía que continuar. 4 estudiantes han sido atacados, excepto Malfoy, ¿todos los demás siguen vivos o muertos? El profesor Grindelwald ha dicho que el castillo ahora está a salvo y no habrá más ataques. Respondió Mateo con calma. ¿De verdad crees lo que dijo? La voz de Hermione estaba llena de dudas. Sin duda. Mateo extendió las manos. ¿Estás realmente seguro de que el director Grindelwald está en Hogwarts? Hermione apretó los dientes y gritó. El rostro de Mateo se volvió un poco extraño. Parece que tú también te das cuenta. Hermione mostró una expresión de triunfo. No. Sin embargo, Mateo negó con la cabeza. Lo vi en la mesa principal de invitados justo antes del desayuno. Hermione miró a su alrededor como una ladrona. Entonces, su voz se volvió muy pequeña. Pero, el profesor Rozier no está allí, ¿verdad? No entiendo, ¿qué quieres decir exactamente? Mateo parecía inexpresivo. El presidente Grindelwald y el profesor Rozier, casi nunca aparecían frente a nosotros al mismo tiempo. Insistió Hermione. Creo que es obvio, porque el profesor Rozier resultó herido, Mateo respondió claramente. ¿Y, en la cena de anoche, no asistieron a la misma hora? Anoche fue la cena de Halloween. La expresión de Hermione Granger se veía muy seria. El director Heller Grindelwald en años anteriores nunca ha estado ausente de un banquete tan formal, pero aparte de estas cosas importantes fuera del tiempo, rara vez ha estado en Hogwarts. Porque el profesor Grindelwald está muy ocupado. Mateo respondió sin dudarlo. www.milnovel.com. Aprende y usa. Esta no es una razón persuasiva. Hermione parecía un poco desdeñosa. Puedo estar seguro, el director Heller Greenwald, quien apareció en Hogwarts durante este periodo, fue pretendido por el profesor Rozier, mediante el uso de decocción compleja. Profesor Slughorn, en la primera clase, describí el efecto de esa medicina. Por supuesto que conozco la decocción compuesta. Mateo la interrumpió rápidamente. Sin embargo, esta es una acusación muy severa. Espere. Hermione abrió su pesada mochila y rápidamente sacó un libro. Pasó el libro a una de las páginas, y luego dijo con firmeza. Y, porque Heller Greenwald nunca ha sido el verdadero director de Hogwarts. Esta vez, Mateo Wickfield se quedó realmente desconcertado por un momento. Esta es una acusación más dura. Su voz se volvió un poco seria. Hogwarts History of School tiene una descripción clara. Cada director del colegio Hogwarts de magia y hechicería elige de forma independiente por el castillo. La velocidad del habla de Hermione se volvió muy rápida porque el castillo de Hogwarts fue originalmente una creación mágica extremadamente poderosa. Grindelwald no es el director de Hogwarts en absoluto. El castillo de Hogwarts no lo ha reconocido en absoluto. Así que cuando aparezca en Hogwarts, el castillo naturalmente lo rechazará y lo tratará. Está reprimido por el poder por lo que no puede quedarse en Hogwarts por mucho tiempo. Entonces, ¿quién es el verdadero director? Preguntó Mateo rotundamente. No lo sé, pero la única certeza es que todavía está vivo. Respondió Hermione con firmeza. El forastero de Hogwarts capítulo 59. La señorita Granger es el profesor Grindelwald, el verdadero director de Hogwarts. ¿Qué tiene que ver con nosotros? La voz de Mateo Wickfield se volvió un poco fría. Hermione, solo somos estudiantes ordinarios de primer año. Pero, la expresión de Hermione Granger de repente se volvió baja. Había lágrimas en sus ojos, que parecían gotear en cualquier momento. Mateo, extraño a mi mamá y a mi papá, extraño tanto a mi mamá y mi papá, no puedo recordar cómo se ven, ni puedo recordar lo que pasó cuando estaba con ellos, pero lo pagué. Recuerdo claramente su preocupación, su ternura, su amor por mí, dijo Hermione, poniéndose cada vez más triste, y comenzó a sollozar en voz baja. Ella sollozaba, todo su cuerpo temblaba y una gota de lágrimas brotaba de sus ojos. Mateo estaba atónito, mirando en silencio a la niña llorando frente a él. Lo siento, dijo en voz baja. Soy yo quien perdió la cabeza. Hermione se secó las lágrimas del rabillo de sus ojos. Mateo, nunca me atreví a contarle a nadie esta idea, porque definitivamente me dirían que desde que llegué a Hogwarts, ya no tengo que estar obsesionada. Una vez en la vida del mundo Muggle, no hay necesidad de extrañar a esos miembros de la familia que no están en un mundo. Solo tú.
Ella levantó la cabeza, miró a Mateo y preguntó tímidamente: ¿deberíamos ser todos iguales? Mateo sabía a qué se refería, todos eran niños del mundo Muggle al mundo mágico. Aunque para Mateo Wickfield, para la familia Muggle en la que estuvo menos de 3 meses, los sentimientos están lejos de Hermione Granger. Por supuesto. Él asintió con la cabeza, en voz baja: por supuesto que todos somos iguales. Hermione se secó las lágrimas rápidamente y su estado de ánimo volvió a la normalidad. Al mismo tiempo, dejó de discutir este pequeño episodio y comenzó a continuar con el tema anterior. Sí, el profesor Heidler Grindelwald no debe estar en la escuela, pero el profesor Rozier lo disfrazó temporalmente. Por lo tanto, su disuasión antes solo puede cumplir un papel temporal, una vez que se convierte en ese el asesino que acechaba en Hogwarts encontró. ¿No es suficiente la disuasión temporal?, dijo Mateo con calma. Hermione se sorprendió. No importa cuál sea el asesino, pero en términos de su actuación, debe tener miedo del director Grindelwald, explicó Mateo, cuando no se puede estar seguro de que el director Grindelwald esté en Hogwarts, a menos que sea realmente necesario. Definitivamente no se atreverá a realizar nuevos ataques. Pero lo logró, ayer atacó a un unicornio en el bosque prohibido. Replicó Hermione en voz alta, y yo sé lo que es. Oh. Esta vez fue el turno de Mateo de quedarse atónito. El profesor Flitwick me dijo que había 2 unicornios en el bosque prohibido, y se les drenó la sangre. Hermione habló extremadamente rápido y dijo: y también le pregunté a Neville Longbottom y a Harry Evans preguntó cómo se veía Ronald Weasley después del ataque. Fue mordido en el cuello y casi se le quitó la sangre. Su tono suena muy emocionado. ¿Es solo su audiencia? Mateo Wickfield parecía estar un poco interesado. ¿Y luego?, preguntó Mateo lentamente. Revisé casi todos los libros relacionados con vampiros en la biblioteca. Hermione continuó: muchos vampiros tienen el hábito de chupar la sangre de poderosos animales mágicos, y la sangre de los unicornios es extremadamente preciosa y contiene un poder poderoso. Por eso fue atacado. La apariencia de Ronald después de ser atacado es exactamente la misma que la de un Muggle atacado por un vampiro. Mateo, ¿estás escuchando? La voz de Hermione se volvió un poco enojada. Porque Mateo ya estaba mirando el libro malo que tenía delante con algo de impaciencia. Estoy escuchando. Dijo Mateo rápidamente. Y hay un vampiro en la escuela. Dijo Hermione con firmeza, nuestra maestra de transfiguración profesora Troca. Mateo levantó la cabeza. Esta es otra acusación extremadamente severa. Dijo Mateo en voz baja. No estaba segura, susurró Hermione, pero anoche, cuando regresé a la torre de Ravenclaw con los estudiantes de primer año en Ravenclaw, vi algo especial en las escaleras del 4º piso. Profesor Lorca, estaba cargando a Harry Evans, puedo asegurarle que su mirada casi nunca fue apartada de Evans en ese momento, miró a Evans como si estuviera mirando la misma comida. ¿En serio?, dijo Mateo solemnemente. Se sujetó la cabeza con la mano izquierda, como si pensara en algo. Afortunadamente, el profesor Flitwick estaba con nosotros en ese momento, y luego llamé a Evans en voz alta, lo saludé y también saludé al profesor Troca para que el profesor Flitwick pudiera oír. Ahora, creo que de esta manera, debería poder disuadir al maldito vampiro y evitar que vuelva a atacar a Evans. El tono de Hermione es muy emocionado. Te sugiero que adivines esto. Dile al profesor Flitwick. Mateo respondió con calma. Al mismo tiempo, bajó la cabeza y empezó a hojear el libro malo. Eso es imposible, no puedes dejar que los profesores sepan este tipo de cosas. Hermione negó con la cabeza rápidamente. Luego agregó: definitivamente no creerán nuestras palabras. Sin embargo, Mateo Wickfield parecía no haberla escuchado, mirando el libro podrido de allí, como si tuviera un contenido muy atractivo. Mateo, ¿qué estás mirando? Hermione parecía un poco impaciente. Ella fue muy ruda y agarró el libro malo que Mateo acababa de pedir prestado de la biblioteca. Entonces, su rostro se sonrojó, pícara. Ella arrojó el libro al suelo como una descarga eléctrica. Luego comenzó a empacar las cosas rápidamente. Pensé que todos éramos iguales. Abandonando estas palabras, salió del aula de historia mágica sin mirar atrás. Mateo Wickfield se quedó allí con una mirada inocente. Para ser honesto, realmente no esperaba que la señorita Granger hiciera cosas como agarrar libros de repente. Pero es cierto que el libro que acaba de pedir prestado contiene algo de contenido inadecuado para niños, no hay que culpar tanto por la respuesta de Hermione.
Mateo tomó el libro y pasó a la página anterior. Además de un breve párrafo de texto, esta página también tiene una imagen grande. Arriba hay un retrato de una mujer con ropas muy reveladoras. La mujer sigue realizando acciones muy seductoras. Hay una pequeña línea a continuación. Sucubo. Mateo negó con la cabeza y continuó apreciando la imagen. Hogwarts Forastero capítulo 60 Evans. El pequeño accidente que acaba de aparecer provocó un conflicto entre Mateo Wakefield y Hermione Granger, y luego se separaron. Esto también hace que Mateo se arrepienta un poco. Para ser honesto, estaba sorprendido de que una niña como Hermione, que solo tenía 11 años, tuviera un descubrimiento tan asombroso en solo 2 meses de escuela. Incluso hay algunos descubrimientos de los que no se había dado cuenta antes. Al mismo tiempo, también esperaba que Hermione pudiera ser más sensata y no hacer cosas estúpidas. Sin embargo, a juzgar por la iniciativa de la niña de discutir consigo misma, se unió a Ravenclaw y se vio afectada hasta cierto punto por la atmósfera de Ravenclaw, obviamente no tan imprudente como en el libro original. No necesito preocuparme demasiado por ella. Mientras pensaba, Mateo bajó la cabeza y continuó apreciando la imagen. Sin embargo, la niña que había tenido relaciones sexuales y exposición anteriormente ha desaparecido, reemplazada por una nube de niebla negra. Mateo comenzó a leer el siguiente párrafo en palabras pequeñas en voz baja. Succubus. Una antigua criatura mágica, una vez activa en Europa y el Medio Oriente. Una mancha apareció detrás, haciendo algunas líneas completamente invisibles, lo que hizo que Mateo frunciera el ceño. Es un demonio extremadamente aterrador, que a menudo aparece en sueños en forma de hermosas mujeres humanas, tentando a los hombres, perjudicando su salud e incluso la muerte. En pocas palabras, la introducción es bastante breve. Esto hizo que Mateo sintiera repentinamente que podría ser un error tomar prestado este libro. Volvió a cerrar las cortinas, luego tomó el libro y salió del aula de historia mágica. Nota la imagen de la súcubo en las leyendas de Europa y Medio Oriente es casi completamente diferente de la imagen de la súcubo en el sistema D&D y los juegos de fantasía occidentales. Asegúrate de prestarle atención. De vuelta en la biblioteca, ante los ojos sorprendidos de la señora Pince, Mateo le devolvió el libro hecho jirones. Luego, Mateo salió de la biblioteca. En cuanto a la causa, el proceso y el asesino de estos ataques en los últimos 2 meses, ahora tiene un bosquejo en su mente, por lo que no hay necesidad de seguir buscando más información en la biblioteca. Después de todo el incidente no tuvo nada que ver con él en esencia. Además, el progreso de todo el incidente no está controlado por su escaso poder. Es más, a juzgar por la información existente que se ha controlado, estos ataques no fueron tan graves como pensé originalmente. Los carnívoros la buscan, entonces, ¿cómo puede ser? Mateo murmuró para sí mismo, y al mismo tiempo comenzó a subir las escaleras hasta el 8º piso del castillo. Para Mateo Wakefield, la pregunta realmente importante es el libro que se encuentra silenciosamente en la sala de la capacidad de respuesta. Mientras estaba en las escaleras del 6º piso, Mateo conoció a un conocido. «Oye, Evans», gritó con entusiasmo. Luego, a través de la multitud ruidosa en la parte superior de las escaleras, caminó hacia la posición del oponente. Harry Evans bajaba con la cabeza gacha, miró hacia arriba y se sorprendió un poco al ver a Mateo. «Buenos días». Mateo le dio una palmada en el hombro amablemente. «Buenos días, Evans inconscientemente retrocedió 2 pasos. «Buenos días, Wakefield». «¿Está bien anoche? El profesor Troca debería haberte enviado de regreso a la sala común de Gryffindor», preguntó Mateo casualmente. «Sí». «¿Vas a desayunar ahora?», continuó preguntando Mateo. Evans parecía un poco distraído, parecía desconcertado por un momento antes de susurrar un «adiós entonces». Mateo sonrió y lo saludó con la mano. «No te pierdas de nuevo». Está bien, Evans asintió rápidamente, y luego bajó corriendo las escaleras como si huyera. Mateo miró la parte trasera distante de la otra parte y no pudo evitar fruncir el ceño. Pensó en las palabras que Draco Malfoy dijo cuando regresaba a la sala común de Slytherin anoche. Harry Evans parece una niña. De hecho, Malfoy no lo pensaba solo. Mateo tuvo la primera impresión de Harry Evans al principio, y también sintió que era muy femenino. Entonces, ¿será que realmente es una mujer? Mateo reflexionó mientras seguía subiendo las escaleras. «Oye, Mateo».
Esta vez, fue el turno de alguien más para saludarlo. Cuando Matthew Wakefield tomó la iniciativa de subir al octavo piso, golpeó a Neville Longbottom desde la entrada de la torre de Gryffindor y salió de un elegante retrato femenino. Buenos días, Neville. También lo saludó Matthew. ¿Por qué eres libre de venir al octavo piso aquí? Neville lo miró con expresión curiosa en su rostro. Vine a ver al profesor Flitwick. Matthew pronunció casualmente su vieja excusa de nuevo. Oh, primero iré al auditorio a desayunar. Neville asintió. Justo cuando estaba a punto de bajar para separarse de Matthew. Hola, Neville. Matthew se detuvo de repente detrás de él. ¿Eh? Neville se dio la vuelta con sospecha. ¿Puedes hablarme de Evans? Preguntó Matthew con curiosidad. ¿Evans, qué le pasó? Preguntó Neville con una mirada de sorpresa. No es nada, es solo un poco de curiosidad. Dijo Matthew con calma, mientras consideraba las palabras. Lo principal es, quiero hacerme amiga de él, pero parece muy introvertido. Es realmente introvertido, asintió Neville. Ya no se preparó para bajar las escaleras, sino que se acercó a la ventana del octavo piso del castillo con Matthew y charló mientras miraba el paisaje fuera de la ventana. Evans por lo general tiene muy poca comunicación con nosotros. Neville dijo pensativo. No importa si está comiendo, yendo a clase o haciendo otras cosas, rara vez se queda con nosotros. No es un grupo. Por ejemplo, ayer por la mañana, fui al baño en la sala común de Gryffindor para darme una ducha, y me encontré con él en el camino, quien también sostenía una toalla y ropa, y lo llamé juntos. Adivina qué, él estaba tan asustado que me escapé. Dijiste que todos eran niños, por lo que serían tímidos con este tipo de cosas. Es increíble. Antes, cuando Ron no fue atacado, tuvo una pelea con él por alguna razón. Como resultado, se decía que Evans estaba llorando, como una niña. Navy recordó, parloteando. Presentó muchas noticias sobre Harry Evans. Matthew sonrió, estaba realmente seguro esta vez. ¿Qué te pasa, Matthew? Neville miró la sonrisa en su rostro, aparentemente sorprendido. Nada. Matthew negó con la cabeza rápidamente. Entonces voy a desayunar. Adiós.